Hola a todas y todos y bienvenidos una vez más a esta serie de videos de fonoaudiología. Mi nombre es Jorge Silva y hoy vamos a hablar acerca de un tipo de entrenamiento para mejorar la comprensión de las metáforas y de la ambigüedad lingüística. Fue un plan de intervención que está basado en la evidencia, esquematizado por una fonoaudióloga famosa por sus difusiones de elementos basados en la evidencia, llamada Tatiana Elseff. Con el paso del tiempo también vamos a hacer reseñas de otras investigaciones o esquematizaciones que ella hace, porque considero que son bastante buenas al basarse en evidencia y que normalmente costaría encontrar dentro de la literatura en español. Por lo mismo, estoy haciendo estos videos también desde el punto de vista de la intervención en lenguaje infantil, con el fin de difundirlos a los demás. Lo hizo en base a a un estudio, a un estudio experimental, que usó instrucción para hacer que las personas, los niños en este caso, pudieran darse cuenta de las ambigüedades semánticas en los textos. Bien, y lo hacían con el fin de mejorar la conciencia metalingüística, que es esta conciencia acerca de las reglas ¿cómo se dice?, elementos del lenguaje, que no es una conciencia de las reglas como tal, sino que es una conciencia que uno va más allá del lenguaje para poder inferir reglas que vas aplicando en otras situaciones lingüísticas, bien, como es el caso de la conciencia fonológica. Y también se ha visto que este tipo de intervenciones mejora la comprensión lectora. Bien, por lo mismo vamos a primero explicar más o menos qué es la ambigüedad lingüística y qué subtipos hay y en qué influye en la comprensión lectora, pero también en la comprensión del lenguaje figurativo. Piensen que existen trastornos o condiciones en las cuales este tipo de información es comprendida muy vagamente, bien, o muy dificultosamente, como es en el caso del autismo en el lenguaje figurativo, sobre todo en lo que tiene que ver con pistas sociales, y en el caso del trastorno del desarrollo del lenguaje, porque el lenguaje figurativo es un elemento lingüístico que requiere un alto procesamiento de funciones ejecutivas. Y ustedes saben que hay una disfunción ejecutiva en el trastorno del desarrollo del lenguaje, sobre todo lo que tiene que ver justamente con información de lenguaje. Bien, existen otro tipo de situaciones donde también van a influir, como por ejemplo en los trastornos psicóticos, pero eso es materia de otra investigación. El plan está diseñado para estudiantes que tienen dificultades de aprendizaje basadas en el lenguaje, a reconocer y resolver este fenómeno que le estoy diciendo yo, que es de ambigüedad lingüística, la cual es esencial para comprender, inferir, hacer inferencias, o sea, nueva información a partir de premisas e interpretaciones flexibles del lenguaje. Flexible es la palabra clave, porque una persona que es más flexible en interpretar los contextos y la información que lee, probablemente lo va a comprender mejor y de manera más efectiva. Bien, vamos a ver que sin embargo los contextos influyen mucho en comprender o no ese tipo de ambigüedades. Lo que sí es muy importante decir que es un elemento de los que se puede entrenar para que una persona comprenda mejor lo que lee. Sigamos. Bien, una de las cosas que nos puede hacer confundir es que una palabra pueda tener dos o más significados en el momento de que lo leemos. A eso le llamamos ambigüedad semántica, pero en palabras de Roth es mejor decirle ambigüedad léxica. Bien, porque no tiene que ver netamente o solamente con significado, sino que por las palabras en sí. Y ese tipo de palabras son las que tienen múltiples significados. Los hemos visto, por ejemplo, en el colegio cuando nos enseñan los homónimos, que tienen significados completamente distintos, pero se escriben igual. Por ejemplo, en el inglés, bark con sonido va a ser un sonido de perro, pero también puede ser la corteza de un árbol. Bien. También existen homógrafos u homófonos, que comparten forma escrita o pronunciación, pero van a diferir en el significado. También va a existir la polisemia, que son sentidos relacionados semánticamente en el sentido de que pueden significar una u otra cosa. Correr, por ejemplo. Correr puede ser correr de competir y correr, hacer deporte, como también puede ser empujar un objeto. Bien, esa es la polisemia, a grandes rasgos. Y también va a haber ambigüedad interlingüística en el caso de las personas que aprenden un segundo idioma, como ocurre, por ejemplo, con los cognados, falsos cognados o falsos amigos que nos decían en el colegio. La palabra mayor en inglés puede significar alcalde, puede significar un curso universitario de 2 o más años, pero en el caso del español, mayor es
un adverbio de edad, más bien decirlo. Mayor quiere decir que tiene más edad que, o mayor por cantidad también, de que es más grande que. Bien, esas cosas pueden suceder y pueden alterar la comprensión del lenguaje en personas que recién están aprendiendo a leer o que tengan dificultades de base, trastornos del neurodesarrollo. Bien, eso sí, hay un tema que hace más fácil comprender las ambigüedades y lo vamos a explicar ahora. Las tareas de decisión léxica para palabras polisémicas tienen ventaja de ambigüedad. Quiere decir que son más fáciles de comprender, pero en el caso de los homónimos, o sea, palabras que se escriben completamente igual, pero que tienen significados completamente distintos, esto es una desventaja, demoras más en comprenderlo. También van a haber frases u oraciones que pueden tener más de un significado y que nos confunden. En el caso de la ambigüedad estructural, que no es lo mismo que ambigüedad léxica o semántica, se va a referir a dos o más significados de una misma cláusula o frase, en lugar de diferentes significados para solo una palabra dentro de la oración. Y esto tiene una explicación. Si nos vamos, por ejemplo, siendo fonoaudiólogos o lingüistas, a lo que hablaba Noam Chomsky respecto a la estructura superficial versus la estructura profunda, él propuso que una misma oración, en su forma superficial, puede derivarse entonces de diferentes estructuras que son profundas, lo que explica por qué pueden tener más de un significado. La palabra yo hago la casa puede significar que estoy construyendo o puede significar que la estoy limpiando. A eso se debe. Pero esta explicación, que dio paso a lo que todos conocemos como psicolingüística, pero obviamente hubo una psicolingüística antes que Chomsky, eso hay que decirlo también, preocupó a las personas porque habían ciertas situaciones donde ese planteamiento no era correcto. Entonces empezaron a hacer otro tipo de teorías que pudieran explicar la ambigüedad estructural. Lo que sí, dejándolo de lado, esa ambigüedad estructural puede cotejarse y existen potenciales eléctricos en el cerebro que están relacionados a este evento que se activan en mayor medida y que pueden ser estudiados cerebralmente. O sea, la ambigüedad es algo que nosotros podemos objetivizar, operacionalizar. En este caso, existen ondas cerebrales, sobre todo la N400, que se activan cuando hay una ambigüedad semántica. Y la P600, que principalmente en vez de semántica es sintáctica, pero también se activa de forma semántica cuando integramos el contexto. Quiere decir que en personas vulnerables o en alumnos que tienen baja comprensión lectora, probablemente ante ejercicios donde tengan que darse cuenta de alguna ambigüedad, estas ondas no se van a activar lo suficiente porque no van a reconocer el fenómeno. Bien. O bien podría diferir en caso de que el paradigma sea distinto. Lo que sí les puedo decir es que la instrucción, cuando mejora estas cosas, esas ondas se encuentran más normalizadas. ¿Ven? Entonces puede ser un indicador objetivo de que nuestra terapia está funcionando. Bueno, hablamos de gramática y hablamos de semántica, pero no hablamos de pragmática. La pragmática influye. Activar o desactivar interpretaciones estructurales es una de las formas en las cuales el contexto puede ayudar a volver más ambiguo, o desambiguar una cláusula o un postulado. Poder volver ambiguo algo que convencionalmente no lo es, por ejemplo a través del humor, también. O bien hacer que esas ambigüedades se resuelvan si los conocimientos se comparten entre las personas que están hablando. Y eso es muy importante, sobre todo en intervenciones relacionadas con el espectro autista. Si yo hago que los conocimientos sean previos entre las personas al momento de hacer una ambigüedad, probablemente se va a resolver más rápido y lo puedan entender. Y el hecho de que otra persona te entienda, te valida como individuo, culturalmente hablando, y te hace pertenecer a algo. Eso es muy importante. ¿Se acuerdan de los sketches de Peter Capusotto cuando está hablando del faso y todo creía que era una referencia hacia la marihuana? Bueno, ese es un punto que debemos tener en cuenta. Ese afán de pertenecer es el que mueve a que la pragmática pueda influir en la comprensión o en volver más ambiguo o no una situación comunicativa. Bien, pero antes de decir que es la pragmática, tenemos que decir primero sobre qué cosas son pragmáticas. Bien, primero que todo, el conocimiento del mundo que va a tener el hablante y el oyente. O sea, las experiencias.
Las expectativas sobre el propósito comunicativo también. El contexto situacional, o sea, quién habla, a quién, cuándo, dónde, también. Y el conocimiento compartido entre los interlocutores, el tono, la intención y la modalidad del discurso son aspectos que ve la pragmática y influyen también en la comprensión de las ambigüedades. Bien. Vamos a hacer un ejemplo, y este es un ejemplo clásico hecho por Félix López de Vega, su magna obra Fuente Ovejuna. Es una obra que habla acerca de una guerra civil en la cual un comendador abusa de su poder en el pueblo de Fuente Ovejuna, especialmente contra las mujeres. Su conducta entonces culmina con el secuestro de Laurencia, la hija del alcalde Esteban, más encima en el día de su boda con su novio Frondoso. Esto hace que el pueblo no quiera aguantar más abusos, se rebelan, incitan al pueblo a actuar, Laurencia sobre todo, y se organiza una revuelta en la que hombres y mujeres se unen para liberar a Frondoso y asesinar al comendador. Cuando los reyes católicos envían a un juez a investigar, a pesar de todas las torturas, los habitantes responden solo con una frase: Fuente Ovejuna lo hizo. Cuando dicen Fuente Ovejuna lo hizo, se refieren a una persona, el referente es explícito o implícito. Es ahí donde la ambigüedad nace. ¿Bien? Entonces, lo que uno debiese tener en cuenta cuando lee esta obra es tener en cuenta que los habitantes no van a decir quién fue el culpable, porque van a decir que el pueblo entero lo hizo. Bien, para lograr esa ambigüedad. Y como no va a haber un culpable individual, los reyes decidieron perdonar al pueblo. Bien, al lograr comprender esto y darse cuenta de la situación, nosotros podemos comprender por qué se dice Fuente Ovejuna lo hizo y anular esa significación que hicimos anteriormente de que tal vez estaba hablando de una persona. No. Bien, esas cosas pasan mucho en la comprensión lectora. Hay muchas situaciones ambiguas. Las personas de las cuales saqué esta información, la mayoría son de habla inglesa. Y en el habla inglesa, según Roth, en el ejemplo que cité, el 80% de los vocablos en inglés tienen más de un significado. El idioma inglés es un idioma ambiguo, muy ambiguo, en comparación a idiomas como el español, que nosotros podemos decir que son, entre comillas, más transparentes. Bien, ese es un fenómeno que tal vez hable en otro momento, pero que existe mucha información de ello en YouTube, en youtubers que son lingüistas. Bien, ese punto es el que hay que darnos cuenta. Pero la diferencia está en que si yo soy fonodiólogo y quiero intervenir esto, no voy a tener mucha idea, si es que no esquematizo lo que tengo que hacer. Y eso es lo que va a hacer el video ahora. Bien, las habilidades que se van a desarrollar van a ser la comprensión de las metáforas, comprender modismos y comprender palabras con múltiples significados, que ya vimos cómo pueden ser, ya, los homónimos, etc. Vamos a enseñar a cómo interpretar el lenguaje figurado o figurativo, el lenguaje de los poemas, el lenguaje de la publicidad, el lenguaje que tiene que ver con las metáforas, con las comparaciones, con la metonimia, etc. Bien, vamos a hacer que reconozcan el humor, la ironía y los significados implícitos. En algunas personas les va a costar más que en otras, pero eso no quiere decir que no podamos entrenarlas. Bien. Y por último, vamos a hacer una realización de inferencias en contextos ambiguos. Ya van a ver que comprender inferencias no va a depender solo del lenguaje. Existen incluso situaciones que se han visto que el coeficiente intelectual influye en la rapidez en la cual nosotros hacemos las inferencias. Además también de inferencias más profundas. Inferencias que requieren una comprensión de múltiples factores y informaciones que nosotros integramos en el momento de hacer la inferencia. Bien, la fase 1 es la introducción explícita. Nosotros tenemos que enseñar los tipos de ambigüedad como si fuese una habilidad. Enseñamos qué tipo de ambigüedad es, por ejemplo, léxica o estructural, damos ejemplos de cada una y la volvemos explícita. Bien, utilizamos ayudas visuales y mapas semánticos. Aprovechamos también de ocupar la semántica en nuestro favor para que aprendan el significado de cada uno de ellos. Y los ejemplos deben generarse por los mismos estudiantes. Aquí no vamos a premiar ni tampoco vamos a castigar. Nosotros queremos que se hagan cada vez más ejemplos. Incentivamos la activación conductual de hacer ejemplos de ambigüedades todo el tiempo. Esa es la fase explícita. Ahora va a venir una segunda fase que es de reconocimiento y análisis, en el cual
Nosotros hacemos actividades como la del detective del doble significado para darnos cuenta si existe ambigüedad en alguna palabra o en alguna frase u oración, o si existe ambigüedad en el contexto para poder interpretar estas ambigüedades y zafar de ellas. Lo otro es hacer chistes, frases confusas y juegos, donde nosotros también incitamos a que los estudiantes o usuarios cuenten chistes, hagan frases confusas y juegos en un entorno lúdico, sin temor a equivocarse. Eso es lo principal. El temor a equivocarnos va a hacernos inhibir conductualmente, y lo que nosotros queremos es que hagan cada vez más este tipo de situaciones. La fase 3 tiene que ver con resolución a través del contexto. Esto ya es un poco más difícil porque requiere que la persona se dé cuenta del contexto y usarlo a su favor para poder interpretar estas ambigüedades. Bien, lo primero es buscar una estrategia de pistas contextuales. Nosotros hacemos que dentro de la tarea de interpretar el contexto, busquemos aquellas pistas que nos van a ayudar a inferir lo que está pasando. También moderamos el pensamiento en voz alta. La voz alta, como estrategia de comprensión, se ha visto mucho y tiene alta evidencia. La usó Robert Feuerstein, que es un discípulo de Jean Piaget muy famoso con su psicología infantil, y se ha usado también dentro de modelos conductuales para poder favorecer la retención de la información. Pero en este caso, utilizamos el modelado del pensamiento en voz alta para reducir carga cognitiva, lo que va a ayudar a las personas a disponer de más recursos para poder comprender el contexto. Esto es sumamente importante. Lo último es interpretar modismos y metáforas, o sea, siempre se va de lo más fácil a lo más difícil. Bien, sigue una trayectoria. Los modismos y las metáforas son las cosas más complejas. Comprender metáforas significa que tenemos que recurrir a situaciones de las cuales no hemos estado muy familiarizados. A pesar de que Chile es un país por excelencia en poetas, a nivel de lenguaje menospreciamos un poco las situaciones en las cuales se utilizan los modismos y las metáforas, porque estamos tratando de favorecer un habla que es formal, culta. Pero lo cierto es que a nivel informal se utilizan mucho los modismos y las metáforas. Esto puede causar confusión en los estudiantes que no pueden ver aprovechado estas habilidades dentro del aula, porque la comunicación en el aula no es favorecedora de ese tipo de interacciones. Y a su vez, niños que tengan algún tipo de dificultad en el lenguaje, háblese niños dentro del espectro autista, niños con trastorno del desarrollo del lenguaje, dislexia o déficit atencional, etcétera, bien, van a tener también problemas con esto. Entonces, lo ideal siempre ir de lo más fácil a lo más difícil. Nosotros andamiamos esta intervención y hacemos que también moldear la capacidad de poder entender estos procesos, lo cual va a requerir tiempo en algunos más que en otros. La fase 4 es la práctica extendida. Ya pudimos aprender, ahora solo falta practicar. Van a analizar ambigüedades en titulares y en literatura. Titulares de noticias, por ejemplo. Hablamos de titulares que pueden ser tendenciosos o que pueden ser, por ejemplo, chistosos. También es la misma historia. La literatura también tiene muchos ejemplos, como el que dije recientemente de Félix Lope de Vega. Hay muchas situaciones donde existe ambigüedad. Bien, y esas se van a utilizar como corpus para poder trabajar. Lo otro es crear tiras cómicas, narración tipo script. Crear tiras cómicas se ha visto que ayuda porque ahorra también memoria de trabajo y podemos hacer más fácil la tarea. Además que el género del cómic tiene mucho de humor y tiene mucho de ambigüedades, lo cuales son fáciles y ofrecen un contexto natural para comprenderlos. Bien, y por último está la redacción de frases ambiguas. Hacemos que las personas mismas, los usuarios, los niños, los estudiantes, etcétera, redacten estas frases ambiguas para poder hacer que se familiaricen con ellas y puedan ocuparlas en su diario vivir, para que en el momento de leer un texto más o menos complejo lo puedan comprender más fácil. Y por último, y ya terminamos con las intervenciones, es monitorear y evaluar el uso del lenguaje ambiguo en los niños, estudiantes, usuarios, etc. Bien, se hacen evaluaciones formativas y sumativas del carácter ambiguo del lenguaje o estrategias formales de evaluación. Yo sé que al menos en el currículum nacional en Chile existen instancias particulares para esto. Va a requerir que el estudiante reflexione sobre su situación y vamos a darnos cuenta también qué habilidades tiene el estudiante para reflexionar en esto, y van a existir tareas de aplicación para que esto se vaya usando a través del tiempo y sea parte del repertorio del estudiante o del usuario en el que estamos
interviniendo. Yo por último podría agregar, aunque esto no es parte del programa, la autoeficacia. La autoeficacia es sumamente importante porque tiene mucho más que ver que la motivación o el deseo del profesor de alentar a los alumnos. La autoeficacia es mayor que cualquier otro tipo de habilidad en términos de eficiencia, ¿sí? Y de evidencia científica que la respalde. Por lo que tenemos que hacer creer a los alumnos que son capaces de resolver situaciones de ambigüedad lingüística de manera específica. Eso quiere decir que hay que trabajar la autoeficacia junto con la habilidad lingüístico-comunicativa en este caso. Un fonoaudiólogo no puede quedarse solo con una instrucción formalista. Tiene que encontrar una manera de aprovechar esas instancias de aprendizaje general que van a favorecer ese aprendizaje. Por lo que, además de esto, también hay que ver la autoeficacia. Al menos en mi opinión como profesional. Bien, les vamos a dejar las referencias para que puedan ver más o menos qué tipo de información tuve que sacar para hacer el video. También vamos a agradecer a Tatiana porque ella incansablemente hace estos recursos y los dispone gratis en su página de fonoaudiología basada en la evidencia en Estados Unidos, y que cierto tiempo también utilicé uno de sus recursos y le pedí permiso para hacerlo, por lo que voy a seguir haciendo este tipo de videos para el área de lenguaje infantil y lectoescritura. Que estén muy bien entonces. Nos veremos en otro video.